Andrés Brender con este reportaje sobre el nuevo mapa político que está dejando el chavismo en Venezuela. Se ha determinado y se ha comprobado que es una tendencia que no es reversible. Chávez tiene fecha de expiración y es que tras su derrota electoral el pasado 2 de diciembre debería de dejar la primera magistratura en 2013. Sin embargo, para la oposición queda mucho por hacer. Es que se presenta en Venezuela un nuevo cuadro, tanto político como militar. Desde que Chávez cerró el canal de televisión venezolano RCTV, poco se iba a imaginar lo que le sucedería. Un movimiento estudiantil que activó al pueblo venezolano. Luego, al tratar de imponer una nueva constitución que le otorgaría la presidencia vitalicia, se encontró con una piedra en el zapato, un antiguo compañero y héroe revolucionario. El general Baduel, nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, y uno de los hombres que se convirtió en bastión de la resistencia popular. Mi trayectoria pública ha estado siempre caracterizada por un profundo respeto y apego a las leyes. Quien se le volteó por considerar esta reforma un atentado contra la democracia. Y además, a este movimiento que se le estaba gestando a Hugo Chávez, se le une su ex esposa Marisabel Rodríguez. ¿Para qué una reforma? ¿Será para darle más poder al pueblo? No, señor. Dando como resultado... ¿Qué tan debilitado está Chávez realmente? Bastante. Para el periodista venezolano Carlos Acosta, todo esto más la alta abstención solo refleja un mapa político complicado para el chavismo. Todo el mapa político del gobierno en este momento es la implosión. Chávez no confía en nadie. Chávez no confía ni en su sombra. Chávez no confía en Diosdado Cabello. Ahora va a pensar que Diosdado... No, es evidente que Chávez no confía en la gente. Con este cuadro se teme que muchos revolucionarios también se le volteen al proceso, o como se dice en Venezuela, salten la talanquera, incluso sus más allegados. Y con Baduel en contra, muchos aseguran que las tropas no están con Chávez. ¿Controla la Fuerza Armada? La Fuerza Armada creo que hoy por hoy la controla Raúl Isaías Baduel. A mí no me queda la menor duda. Sí. Hugo Chávez ganó puntos como demócrata al aceptar los resultados, pero luego los votó toditos al afirmar: Sepan administrar su victoria, pero ya la están llenando de mierda. Es una victoria de mierda. Sin embargo, aunque no cesará en su intento de coronarse en la presidencia, muchos retos le afrontan a la oposición y al propio chavismo. Vienen elecciones en los gobernadores y alcaldes en el próximo año y posteriormente una nueva Asamblea Nacional. Y por supuesto, el nuevo movimiento rechaza una Venezuela cubanizada. ¿Tú crees que sea el principio del fin o el principio del...? Es el principio del fin. Para mí es el principio del fin. Que puede tardar, ¿no? Y puede tardar, el fin puede tardar los 5 años que le quedan a Chávez. Y el fin último será la salida de Chávez. La lucha continúa porque en democracia quieren vivir la mayoría de los venezolanos y a ellos un canto de esperanza les llegó ese día. Para Guillermo Descalzi, Andrés Brender. Excelente reportaje de Andrés Brender.